Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de acompañar, maestros y maestras de diferentes instituciones, centros de formación continua, que nos hacen el honor de acompañarnos en esta tarde. Su servidor, el profesor Rufo Estrada Solís, tengo a bien el honor de ser partícipe de este magno evento y al mismo tiempo de saludarles. Quiero presentarme con ustedes porque voy a conducir la mesa de discusión de esta tarde con relación precisamente a todo lo que implica la formación continua dentro de este marco de la preparación y el fortalecimiento profesional de todos los docentes del Magisterio del Estado de México. Si ustedes me lo permiten, quisiera dar a conocer eh, y presentarles, y seguramente por muchos conocidos, a mis compañeros panelistas que en esta mesa nos van a hacer favor de compartir experiencias y llevar, por supuesto, a la discusión diversos puntos y diversas características y situaciones que hoy en día la formación continua exige de todo el magisterio. Si me lo permiten, voy a presentar a ustedes a una de nuestras primeras panelistas, la maestra Elizabeth Hernández Serrano, quien es licenciada en educación preescolar y maestra en humanidades. Asimismo, decirles que la maestra y cada uno de nuestros panelistas que nos van a hacer favor de acompañar en esta mesa cuentan con un currículum muy amplio. Les pido de favor me dispensen para no dar lectura a tanta información y ser de manera muy concreta, muy breve, para que ustedes tengan a bien poder llevar a cabo esta mesa de discusión con todo lo que implica en nuestros ejes que ya tenemos aquí previstos para que nuestros panelistas se explayen en darnos sus puntos de vista y ampliemos la información. También la maestra Elizabeth Hernández Serrano es asesora y participante del Centro de Maestros de Valle de Bravo, que nos hace el honor de acompañarnos. También se encuentra con nosotros como panelista la maestra Arlén Campuzano González, quien es profesora egresada de educación primaria de la Escuela Normal de Tejupilco. También cuenta con una licenciatura en administración escolar, una maestría en ciencias de la educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México en su división Campus Tejupilco, pasante de doctorado del Instituto Universitario Internacional de Toluca, con una vasta experiencia con reconocimientos y actividades a nivel académico y en la formación, por supuesto. Ella labora como asesora en el Centro de Maestros de Tejupilco, que nos va también a hacer favor de honrar con su participación y su presencia. Al mismo tiempo, también saludamos al maestro Rey David Becerril Arias, quien es egresado del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México en la maestría de Ciencias de la Educación. De igual forma, también tiene preparación como licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal número 1 de Toluca y con también vastos reconocimientos a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, por parte de su preparación y de parte de su trabajo que ha realizado en sus diversas funciones. También ha trabajado investigación con diversas producciones. El compañero maestro nos hace favor de acompañar como asesor del Centro de Maestros de Otzolotepec. Y también saludamos la presencia muy grata de la maestra Araceli Pérez Santiago, responsable actualmente del Centro de Maestros de Naucalpan como coordinadora general, maestra egresada de normalista con una amplia trayectoria en sus funciones
dentro de esta preparación profesional, dentro de la formación profesional para los maestros del Estado de México en las diversas funciones que ha venido atendiendo. Y vaya, un currículum muy amplio de cada uno de mis compañeros panelistas. Sin embargo, voy a tener a bien, posterior a esta muy breve y sintética presentación de cada uno de los compañeros, poner a consideración de todos ustedes que vamos a tener dos ejes nodales con los cuales los compañeros maestros panelistas nos van a hacer favor de ser partícipes con sus experiencias, y cada uno de nuestros compañeros va a tener a bien un promedio de unos 7 minutos aproximadamente para dar lectura y dar respuesta principalmente a dos de los ejes detonantes que tenemos a continuación. Si me lo permiten, vamos a dar inicio con la participación de esta mesa de discusión enfocada a la formación continua como parte del fortalecimiento profesional de los docentes del Estado de México. Como primer punto, tenemos, y les vamos a pedir de favor a nuestros panelistas que a partir de su experiencia nos puedan compartir qué experiencias han manifestado con relación a cómo se fortalece el desarrollo profesional docente a partir de la formación continua. Quisiera darle la palabra a la maestra Araceli para que tenga bien compartirnos estas experiencias al respecto. Maestra Araceli, si fuera tan amable de apoyarnos Claro al que sí, respecto. Muchísimas gracias. claro que sí. Gracias, maestro Rufo. Buenas tardes a todos compañeros que se encuentran aquí en la sala de Zoom, así como a los compañeros que forman parte de los grupos que están en las otras redes, ¿no? Agradezco mucho la invitación que se nos ha hecho, que se me ha hecho, para participar en esta mesa de discusión, en esta importantísima actividad con la cual se le está dando realce a un aniversario más del normalismo aquí en el Estado de México. Y bueno, pues ante la pregunta que nos plantea de cómo desde nuestra experiencia podemos decir que se fortalece la formación continua, fortalece el desarrollo profesional, pues quisiera decir que pues pensando que el desarrollo profesional es un proceso, como todos sabemos, que está orientado al aprendizaje, a la habilitación y a la capacitación de los individuos, en este caso nosotros como docentes, para obtener mejores resultados de aprendizaje. Y esta formación continua pues representa uno de los elementos que tiene mayor impacto para el logro de esa gran meta, que es mejorar los aprendizajes de los alumnos. Durante el tiempo que yo he estado en el Centro de Maestros de Naucalpan 2, que es el único centro en el que he estado, pero en el que ya tengo yo bastante tiempo, pues he podido participar en opciones formativas que hemos dirigido a los docentes de educación básica, que están en servicio, por supuesto. Y estas opciones formativas que han sido derivadas de las secretarías, tanto nacional como estatal, y también de los organismos que dependen de ellas y que han sido creados de manera de exprofeso para atender la formación continua, como es el caso de la la subdirección de formación continua, pues he podido percibir que ha habido momentos en los que el impacto ha sido muy, muy grande en relación a la adquisición de conocimientos, a la adquisición de habilidades que nuestros compañeros docentes que asisten a los cursos y talleres que promovemos, pues han ido adquiriendo. Una experiencia que para mí ha sido tal vez de las más importantes durante este periodo, es la experiencia que vivimos durante la evaluación de desempeño que se dio a raíz de la promulgación de la reforma de 2013, en la que se propuso como un elemento sustancial o fundamental de esta reforma, la evaluación de desempeño de los docentes. Ante esta evaluación de desempeño que se vivió con tanta
incertidumbre, enojo y más sentimientos que se desencadenaron ahí, tuvimos también la grata sorpresa para todos nosotros como formadores de tener grupos muy grandes de docentes que venían en busca de apoyo, de asesoría para superar lo que, pues, las grandes demandas que la formación o que la evaluación de desempeño les proponía. Y entonces, en este sentido, al trabajar con ellos rutas de aprendizaje que fuimos diseñando nosotros al principio con el escaso conocimiento que se tenía de los elementos que esta evaluación de desempeño representaba, pues fuimos proponiendo diversos cursos, diversos talleres que llevaran a nuestros compañeros primero a crearse cierta certidumbre en el proceso, ¿no? A bajar también el estrés que por otro lado generaba muchísimo enojo, pues por todo lo que se decía de que se iban a perder el trabajo y más cuestiones. Sí, y bueno, eso es la parte tal vez muy, en el contexto, un poco negativa en lo que se estaba viviendo, pero la parte más, que diría yo, más productiva, que resultó muy positiva fue el hecho de que al crear estas rutas de aprendizaje con nuestros maestros, pues descubrimos que se fueron fortaleciendo cuestiones importantísimas como, por un lado, la adquisición de saberes disciplinares que eran necesarios para poder atender el proceso. Sobre todo decimos nosotros que la parte fundamental era la relacionada con el momento de la planeación didáctica argumentada. Y entonces observamos que se fueron adquiriendo saberes disciplinares en relación a las dos grandes asignaturas que quise manejar, aunque fue español y en el caso de matemáticas o de pensamiento matemático, propiamente las matemáticas. Pero también considero yo que hubo un gran impacto y se favoreció mucho el desarrollo de nuestros compañeros porque se abundó y se ahondó, se profundizó en las cuestiones del conocimiento del currículo. Entonces, en ese sentido, pensamos que esta formación continua pues nos dio grandes elementos para que este currículo que se había implementado hacía poco tiempo, que era en cierta manera desconocido para ellos, se fue comprendiendo y se fue aterrizando en los diversos momentos que la evaluación nos presentaba. El hablar de la planeación didáctica como primer elemento, el poder diseñar unas situaciones de aprendizaje que llevaran después al aula a los docentes y que con ello pudieran tener elementos para poder argumentar el porqué de las decisiones que tomaban, tanto a nivel de la secuenciación de actividades, como a nivel de la argumentación del qué y por qué ellos tomaban esas decisiones, fue sumamente importante y provechoso, de tal suerte que los docentes tuvieron la oportunidad de experimentar lo que estábamos haciendo a nivel de grupo pues en los distintos talleres que les fuimos ofreciendo a lo largo del periodo que se marcó para su preparación, ¿no? Que en este caso, pues muchos empezaron desde el momento en que se les dio a conocer la convocatoria, que habían sido convocados para formar parte del primer grupo de evaluación. Y entonces este proceso fue largo, fue un proceso que muchos empezaron desde el mes de marzo, algunos otros se unieron a partir del mes de junio y julio, que fue el receso laboral, y de ahí continuamos sin parar hasta noviembre, que unos días antes de que presentaran su evaluación. Pero como vuelvo a decir, nos dimos cuenta de lo importante que era la formación continua en ese momento, porque en algunos casos, como lo podemos saber todos, pues hay docentes que pueden decirnos acerca del enfoque, recitarnos algunas orientaciones, pero no se llevaban a la práctica. Entonces, en la medida que fueron diseñando situaciones didácticas y en la que nosotros desde nuestro papel como formadores orientábamos estas cuestiones, nos dimos cuenta de que se comprendió, se amplió en muchos casos la comprensión de los elementos curriculares de nuestros programas de estudios vigente, pero también en otros casos se dio
enterado que se conocieran. Había docentes que ni siquiera conocían los programas de estudio, y cuando empezamos este trabajo, pues se involucraron en el conocimiento de todos estos materiales, de tal suerte que en un primer momento, hablando del desarrollo profesional, estamos tocando esos elementos básicos que todo profesional de la educación debe conocer. Por otro lado, también en esta ruta de aprendizaje que marcamos, pudimos darnos cuenta de que al hacer más comprensivo el currículo, los maestros pudieron crear mejores situaciones de aprendizaje que llevaron al aula y que tuvieron un impacto muy importante con los estudiantes, de tal forma también que ellos venían a comentarnos que sus estudiantes mostraban actitudes diferentes hacia las clases, hacia las actividades que proponían. Y por lo tanto, pues entonces nosotros podemos decir que la formación continua vista desde esta perspectiva, vista desde la asesoría que pueden recibir los maestros, desde el análisis de su práctica, como lo pedía la planeación didáctica argumentada en ese momento, pues realmente tiene un impacto a nivel profesional, primero como en el poder dotarlos o poder adquirir ellos estas herramientas que decía yo en un principio, que dan cuenta de los aprendizajes relacionados con las cuestiones disciplinares, pero por otra, la más importante, pues el manejo del currículo, que al final dio como resultado el que pudiéramos tener un impacto en los grupos con los estudiantes, y que también por otro lado nos resultó bastante esperanzador el que los docentes en muchos de los casos pudieron obtener el primer nivel del estímulo económico que se propuso con esta reforma, que fue el K1. Y entonces pienso yo Maestra, que pues es bastante importante, ¿no? excelente. Indudablemente, compañeros, compañeras maestras, auditorio que nos hace favor de escuchar y vernos, podrán darse cuenta que la información va a estar siendo abundante. Indudablemente, para estas actividades los tiempos no nos favorecen. Sin embargo, perdón por la interrupción, maestra, pero vamos a darle la palabra a la maestra Arlene, quien desde Tejupilco nos va a hacer favor de compartir otras experiencias, y vamos a ver cómo en diferentes contextos de nuestra entidad el trabajo de la formación continua tan importante, cómo lo vamos a estar percibiendo. Maestra Marlene, por favor, adelante. Qué amable, doctor. Buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la invitación para compartir en este magno escenario algunas ideas que hemos recuperado por ahí del trabajo cotidiano que desarrollamos en el Centro de Maestros. Y bien, a partir de este eje de análisis, en términos de Francisco Invernón, hablamos de desarrollo profesional docente y podemos decir que el desarrollo profesional docente tiene varias implicaciones. Una de ellas es la promoción en la misma carrera, en la misma labor. Pero otra muy importante, otra implicación del desarrollo profesional docente tiene que ver con la formación a lo largo de la vida. Y bueno, aquí es donde nosotros como centros de maestros entramos en ese acompañamiento que les damos a los profesores en servicio, en esa formación que se lleva a lo largo de la vida, que es todo un proceso, que el maestro va a desarrollar. Sin embargo, Invernón junto con otros académicos centran la atención o ponen el acento a que el desarrollo profesional docente tiene que ver con el aprendizaje que construye el docente en el aula de clases. Es decir, ese aprendizaje que él va generando en su día a día, en las aulas de clases, en las problemáticas que él enfrenta, en donde desarrolla labor. Es algo de mayor importancia en lo que respecta a desarrollo profesional docente.
E insisto, aquí en estos aspectos son los que nosotros recuperamos a partir de la labor que desarrollan los centros de maestros a través de la Subdirección de Formación Continua. Y bueno, hablando de la labor que desarrollan los centros de maestros, nosotros recuperamos la experiencia de los profesores a partir de la asistencia a los consejos técnicos, a partir de los talleres, de los cursos que vamos trabajando. Nosotros escuchamos los relatos de los profesores, las experiencias de los profesores, y a partir de ello nos damos a la tarea de hacer los diseños de los talleres, proponemos las webinars, las conferencias, los conversatorios, y bueno, a través de las opciones de formación continua, es que nosotros podemos, como dice Michael Fulham, hacer cosas con el profesorado. Es decir, escuchamos al profesorado a partir de lo que ellos van viviendo en su día a día, y a partir de ello nosotros nos damos a la tarea de hacer los diseños con los cuales pudiéramos ir respondiendo un poco a la necesidad que el maestro va teniendo en el aula de clases. Y bueno, es bien importante estos espacios académicos que se abren en los talleres, en los conversatorios. Es bien interesante porque en estos espacios académicos de formación podemos escuchar a los docentes, podemos aprender de docentes que tienen 15 años, 10 años de servicio, y entonces se hace un ejercicio muy interesante porque podemos retroalimentar de las experiencias de otros docentes, podemos mirar a través de estas experiencias, y sobre todo podemos cómo permear estas experiencias o ver estas experiencias a través de los ojos de los académicos, a través de los referentes teóricos y metodológicos. Es decir, este espacio de formación que estamos abriendo aquí en los centros de maestros, y que es la experiencia que nosotros estamos teniendo, es muy rico porque el taller, la webinar, son el pretexto perfecto para detonar algo bien interesante que señalan Invernón y que señalan otros académicos, que es la reflexión de la práctica. Es decir, lo que traemos acá al taller, lo que traemos a la webinar, lo que traemos al conversatorio, es la experiencia vivida del docente y la reflexión. Aquí se tiene la oportunidad de reflexionar sobre la práctica, ¿no? Esto es la esencia del desarrollo profesional docente. Sí, importante actualizarse, capacitarse, pero sí muy importante generar la reflexión, y que el maestro se reconozca en esa práctica docente, que el maestro reconozca las dificultades que enfrenta. Y además, cuando cuando ellos reflexionan sobre esas cuestiones de la práctica, y se puede ver a través de la óptica, de la metodología, a través de la óptica del referente, el maestro va llevando un proceso de acomodación, y eso le permite ir mejorando sus prácticas docentes, porque al final del día lo que se pretende es que esto que el maestro va construyendo en estos espacios académicos se vea aterrizado en el aula de clases, y que el maestro vaya modificando sus prácticas. Bueno, y algo muy interesante que recupero yo aquí, porque bueno, me queda claro que estamos en un congreso de formadores, de normalistas, y por ejemplo, algo que también es vivido por nosotros es como de pronto hay una ruptura entre la formación inicial y la formación continua. Entonces, por ejemplo, Denise Villayan dice
que hay que insertar el eslabón entre la formación inicial y la formación continua. Y como centros de maestros, por ejemplo, nosotros no vemos que esa población de maestros noveles que se incorporan recién a los campos, al campo laboral, no captamos mucho esa población. Entonces, qué bien que estamos aquí en este escenario y que tenemos la oportunidad de decir que esto es importante, que es importante que el maestro continúe ese proceso de formación una vez que egresa de las escuelas normales. En todo el Estado de México encontrarán un centro de maestros donde se les pueda ir acompañando en este proceso de formación continua. Muchas gracias. Su micrófono, doctor. Maestro, su micrófono. Gracias, maestra. Qué interesantes aportaciones, comentarios, experiencias, puntos, ejes nodales que ahorita la maestra Marlene y que también anteriormente la maestra Araceli nos hacen favor de compartir. Sin embargo, aquí quisiera recuperar para todo el auditorio una palabra trascendental que acaba de recuperar la maestra Marlene. La reflexión sobre la práctica docente. Importantísimo para todos donde quiera que estemos laborando. No cabe duda que la formación de formadores es un punto de discusión importantísima para que junto con la formación continua que favorablemente los centros de maestros nos aportan a quienes trabajamos en educación básica, a quienes trabajamos en educación media superior y a quienes trabajamos en educación superior, nos dan apertura para tener suficientes elementos. De ahí que voy a tener a bien cederle la palabra al maestro Rey David para que también nos haga favor de compartirnos las experiencias que desde el Centro de Maestros de Otzolotepec y de toda la experiencia que ha venido forjando en diferentes funciones, cómo esta formación profesional nos va a dar precisamente suficientes elementos. Maestro Rey David, por favor, adelante. Gracias, doctor Rufo. Gracias a quienes nos escuchan y pues aportaremos esa experiencia, ¿no? Yo me remito a revisar a la formación continua frente al desarrollo profesional docente, que son dos asuntos, parece que estaban en convivencia, pero por su momento han estado también distanciados. Y pues me remito a a la génesis de esta información que da cuenta que en la década de los 90, pues bueno, empieza todo un sentido evolutivo de lo que es la formación continua, pero no hay que desprenderla con la mirada hacia el desarrollo profesional docente. Por ahí hay, en los documentos oficiales, entrando a la revisión de la política educativa, pues nos encontramos, por ejemplo, en la década de los 90, cuando se crea, se hace el acuerdo o se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, donde se pone en la mesa al docente y a su formación continua, derivándose esta en capacitación, actualización y superación profesional. Es importante en primer paso que se da en México porque aquí se firma este acuerdo, pero se pone sobre la política, pues que sea el maestro revalorado, pero que también sea formado para que pueda acceder a otras formas salariales distintas, ¿no? Va corriendo la historia de la década de los 90 y pues se crean por ahí el PRONAP, que es el Programa Nacional para la Actualización Permanente de Maestros en Educación Básica en Servicio. Se crean las instancias estatales de actualización, que algunos fuimos parte de ese tiempo y miramos esos espacios, ¿no? Pero también se crean los centros de maestros, de donde emergemos muchos de nosotros. Y aquí es donde se encarga de operar a la formación continua y empezamos a ver como cursos nacionales
que son propuestas de formación o dispositivos para favorecer el desarrollo profesional docente. Continúa la historia y pues aparecen ya más adelante en la década de los 2000 reglas de operación que dan cuenta de cómo se ocupa el sistema educativo o la Secretaría de Educación sobre la formación continua de los maestros. Estas reglas de operación pues tienen una parte normativa, pero también tienen una parte de operación. Siguen sufriendo cambios PRONAP, y ya para ese entonces se crea esta parte de la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008, cuando, pues bueno, se procura la formación o se encarga la formación que se diseñe, a la formación continua que sea diseñada por expertos, por instancias externas, incluso nacionales e internacionales. Y entonces opera una formación continua para los maestros desde afuera. Algo que hay que reconocer desde la década de los 90 a la década de 2010, que el docente se está formando por dispositivos externos, no por dispositivos propios o por dispositivos sentidos. Y eso hace que haya en parte una invisibilización de su persona, pero también de su práctica, ¿no? Aunque es muy disciplinar la formación, se recupera que esta va a fortalecer al docente, pero se mira esa fractura. Ya para más adelante, a través de la Dirección General de Formación y Desarrollo Profesional, todo esto empieza a crearse, pues, esta parte se empieza a visualizar la evaluación del desempeño, donde se empiezan a dar como rutas de mejora atendiendo a necesidades formativas de los profesores. Esta formación se hospeda o se alberga en la escuela, y es con los consejos técnicos escolares y los consejos técnicos de zona donde se empiezan a crear como que los mecanismos y los espacios para atender la formación. Pero sigue habiendo otro problema, y que la compañera Arlene hace un rato lo manejaba: la reflexión. La reflexión no existe por parte del docente porque hay que operar programas con toda una normativa. Hay que participar en carrera magisterial y por lo tanto hay que acreditar cierto puntaje, pero no sabemos si este efecto repercute en el sujeto y el sujeto se cuestione su práctica o se cuestione su hacer. Más adelante, ya para la década de los 2010 en adelante, se empieza a encargar o se empieza a darle auge a ciertos servicios de asistencia técnica. Y ustedes recordarán, por ejemplo, el SATE o el CISAE actualmente como los mecanismos para operar o fortalecer el desarrollo profesional, pero también atender la formación continua. Pero sigue habiendo un problema en esta parte que está encargada por expertos, o que hay un experto que tiene que decidir el camino que tiene que seguir el sujeto con necesidades de formación. Y allí es el meollo nuevamente del asunto. La formación no es generada o no es sentida por el sujeto, sino más bien es generada por mecanismos externos. Y en este caso, con un tipo de experiencia, los centros de maestros aquí actuamos tratando de conducir al docente a que recupere su experiencia y la lleve a la mesa de la discusión. Sin embargo, los programas están tan confiados en un conocimiento disciplinar, en un conocimiento metodológico, pero que no está conectado con la práctica docente o con su hacer, no cobra sentido. En este momento, pues bueno, se obtienen experiencias o posturas muy marcadas entre la creencia que la teoría es fundamental, pero esta teoría después tiene que ser vista hacia la práctica, pero no se encuentra el modo de conectar la práctica y la teoría, pero también el pensamiento del sujeto. Y es aquí donde el desarrollo profesional docente se ve nuevamente ensombrecido, y la formación continua trata de hacer sus mejores esfuerzos para que se operen programas muy sensibles. Pero hoy en día tenemos un abanico muy espacioso de opciones virtuales, presenciales, que en estos días por pandemias han sido más virtuales,
pero que todavía seguimos sintiendo esa necesidad, esa angustia, porque el docente se conciba como el gestor de su materia formación continua. Ese es uno de los detalles que tenemos que poner sobre la mesa de la discusión en esta parte de saber qué ha contribuido la formación continua hacia el desarrollo profesional docente, o si el desarrollo profesional docente ha sido tan vasto para orientar la formación continua que necesita el sujeto. Y sin embargo hay que mirar estas políticas educativas, estas estructuras, cómo han hecho grandes esfuerzos, pero poco a poco se ha ido avanzando en ello. Sería nuestra aportación, doctor. Muchas gracias, maestro Rey David. Indudablemente, insisto, estos espacios nos están dando la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir recuperando estos planteamientos, estas experiencias que ustedes en estos centros de maestros han identificado y cómo nosotros docentes que solicitamos el apoyo, el servicio, las actividades que nos compartan, cómo poder salirnos de esta situación que nos tiene sujeto, como usted bien lo plantea, maestro Rey David, los factores externos, es decir, que si no me obligan y no puedo concursar para un ascenso y no presento el documento probatorio, no paso. Pero debiera ser al contrario por la parte interna del sujeto y que nosotros mismos seamos capaces de no ir tanto por, como decimos vulgarmente, no voy por el documento, voy por prepararme, por ser mejor, por identificarme con esta grandísima profesión que tenemos y que esto nos dé la posibilidad de mejorar los aprendizajes y todos los procesos de enseñanza para nosotros mismos y verlo retribuido en los impactos a nivel escolar, a nivel institucional, a nivel zona, etcétera. Y bueno, vaya, ahora voy a cederle la palabra a la maestra Elizabeth para que nos haga favor de compartirnos esta experiencia sobre la formación continua desde la visión del Centro de Maestros de Valle de Bravo. Maestra, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Rufo. Agradezco mucho la invitación a esta actividad. Y bueno, pues, ¿qué más podemos hablar al respecto? Valle de Bravo, nosotros reconocemos que cuando el docente que está frente al grupo o que está realizando diferentes funciones se reconoce e identifica que los elementos que tiene o sus saberes o sus conocimientos ya no son suficientes para la realidad contextual, entonces acude a un centro de maestros en el que les podemos ofrecer una gama considerable de opciones formativas que le van a fortalecer esta práctica docente. Y bueno, pues una de las experiencias más recientes que tenemos fue la pandemia, ¿no? Y entonces, en la pandemia nosotros estuvimos, inclusive nosotros como asesores académicos o personal del centro de maestros, nos dimos a la tarea de ofrecer diferentes alternativas y formas de trabajo en cuanto a talleres, asesorías, etcétera, para que les permitieran a los maestros tener ese acercamiento con su comunidad escolar, principalmente con sus alumnos, ¿no? Y entonces es ahí cuando nosotros como centros de maestros pues tomamos una real importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los docentes confiaron en nosotros y acudieron para decirnos, estas son nuestras necesidades y esto es lo que requerimos en este momento para esta realidad, para esta nueva normalidad a la que nos estábamos enfrentando, ¿no? Y entonces los docentes confiaron, se acercaron, nosotros diseñamos y bueno, pudimos recuperar algunos resultados o muchos resultados. No solamente para el trabajo virtual, ¿no? Sino también el trabajo a distancia, porque en Valle de Bravo hay muchas escuelas que son rurales en las que los alumnos no tienen comunicación tecnológica. Y entonces, ¿cómo los maestros podían tener esa comunicación con sus alumnos, recuperar aprendizajes, trabajar sus contenidos programáticos en una educación a distancia? Y sobre todo, cuando se viene fortaleciendo en este nuevo plan y programa de estudio, lo que es el área de educación socioemocional, ¿no? Cómo los docentes se enfrentan a esta parte de la evaluación en la que ellos totalmente nos comentan que no pueden hacer una evaluación de educación socioemocional si no pueden tener ese contacto directo con sus alumnos. Y entonces nos dimos hasta la tarea de buscar diversas estrategias en las que
los docentes pudieron realizar evaluaciones, porque no solamente tenemos que evaluar lo que observamos, también lo que leemos, también lo que escribimos y también todas las producciones que realizaban los alumnos para poder considerar en qué ambientes los niños estaban desempeñando, ¿no? En qué ambientes estaba dando este proceso de aprendizaje y qué tanta comunicación tenían los padres de familia con los alumnos y a la vez con el maestro. Y es ahí donde nosotros como centro de maestros fuimos un eje fundamental para dar solución a estas situaciones apremiantes que también nos apremiaron a nosotros, pero que también nos trajeron aprendizajes, tanto al personal de centro de maestros como a todos los docentes del Estado de México, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que nosotros fortalecemos y cómo cobra esta importancia de la formación y del desarrollo profesional docente para con los maestros? Bueno, desde lo que ya comentamos, que es la reflexión de nuestra práctica, ¿no? Y visualizar que el docente reconozca que los elementos que le proporciona la escuela normal deben ser ampliados cuando ya se encuentra en una realidad áulica, en una realidad institucional, en la que tiene que volver a leer y releer su plan y programa de estudios y que existe esta vinculación entre lo que estamos haciendo entre todos los componentes curriculares. Y es esa parte donde nosotros como centro de maestros ofrecemos esta parte. Les orientamos a los maestros para la mejora de su práctica diaria. Lógicamente que esto se da en procesos, pues los avances quisiéramos que fueran así amplios, ¿no? Y la recuperación de resultados probablemente va poco a poco, pero sí se va logrando. Y bueno, también es bien cierto que la invitación para las opciones formativas es para todos los docentes del Estado de México, desde todas las funciones que desempeñan. Y bueno, ahí también hay una realidad, que los docentes que acuden a las opciones formativas casi siempre siguen siendo los mismos, ¿no? Y entonces hay una cantidad de pretextos para no acudir a la formación continua, porque exactamente seguimos haciendo lo mismo y partimos desde nuestra práctica tradicional y desde lo que nosotros creemos que dan resultados. Pero los que se atreven y los que quieren ir a compartir también sus experiencias y aprender entre pares, pues para eso estamos ahí como centro de maestros. Eso es lo que yo puedo compartir, maestro Rufo, y compañeros auditorio en general. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Eli. Ahora sí, como decimos vulgarmente, concreto, pero muy, muy puntual y asertiva su participación, indudablemente. Podemos darnos cuenta hasta el momento en este primer eje de análisis y discusión, hay muchísima información que podemos analizar, que podemos reflexionar. Yo creo que ya salió aquí a denotar un punto importante, precisamente este término, la reflexión, que es desde diferentes autores, y no solamente la gran escuela española que ha tenido a bien darnos muchos elementos para este fortalecimiento profesional, sino que también precisamente de estos foros, de estas mesas, de estos espacios académicos, es donde van a surgir los apellidos de nuestros colegas, nuestras colegas que aquí nos están haciendo favor de ser partícipes con estas experiencias, porque también de esta experiencia misma es como vamos nosotros a detonar en nuestros centros de trabajo, en las instituciones donde nos desenvolvemos, cómo la importancia de la formación continua nos va a dar la posibilidad de un crecimiento profesional y que a la par del trabajo colaborativo entre pares, de manera colegiada, podemos sacar el trabajo adelante como siempre lo hemos venido haciendo al interior del Estado de México. Si me permiten, pasaremos al segundo punto. Como eje de discusión tenemos el siguiente planteamiento. ¿Cuáles son los principales retos de la formación continua para que ésta pueda impactar en la mejora del desarrollo profesional docente? Ahora vamos a hacer un pequeño ajuste en las participaciones. Vamos a iniciar con la participación del maestro Rey David, si nos hace favor, para dar comienzo a este segundo punto.
Por favor, maestro, adelante. Claro que sí. Bueno, revisando esta historia que ha tenido la formación continua y la complicada relación entre unir la formación, unir a la formación continua con la profesionalización docente, pues es uno de los retos, ¿no? Lo que nos está pidiendo. ¿Qué sugerimos? Pues lo importante de esta propuesta es, en términos muy concretos, implementar dispositivos formativos. ¿A qué nos referimos con estos dispositivos formativos? Es necesario, por tanto, que los docentes puedan establecer relaciones con su práctica docente, entre su práctica docente y los conocimientos académicos que se les fomentan a través de la formación continua. Esto quiere decir que las acciones de formación continua deben de tener una conexión y hacer un privilegio de ellas entre su saber y su hacer de manera muy constante. Esto nos lo sugiere Tardif. También sugerimos que los maestros experimenten en el aula lo aprendido. Por lo tanto, todas las opciones, cursos, opciones que se les acerquen, deben ser elaborados por ellos mismos mediante proyectos de aplicación. No pueden ser proyectos enviados desde el exterior, tienen que surgir desde ellos mismos. Para que se evite el distanciamiento entre ese saber que se propone en la formación desde dispositivos de formación a aquellos que se construyan en conjunto y se dibujen como formas de entender su propia trayectoria profesional. En esta parte se debe de combinar el lenguaje y la cultura, es decir, unir a la formación docente con su profesionalización. Esto pues tiene que ver con dispositivos o estrategias como cursos, talleres, seminarios, entre otros, generados, situados desde la problemática, desde la propia realidad del sujeto y de su entorno, para que puedan ser estos resignificados por los propios actores y por quienes acercan la formación continua. Este nuevo aprendizaje tiene que ser puesto en discusión entre los actores y los agentes influenciadores, de tal manera que no se constituyan mecanismos normados, sino que sean mecanismos auténticos y propios de quienes necesitan y sugieren esta formación. Estos dispositivos formativos tienen que ver mucho con darle sentido a su organización, a su proceder, a sus propias directrices que generen como sujetos en conjunto o de manera individual, pero que se lleven a cabo como encuentros, tertulias, prácticas de diálogo, análisis de práctica, jornadas, módulos de formación, observación entre pares. Todas estas propuestas que sean, vuelvo a insistir, en un sentido de formación continua situada, en dispositivos donde se enfrente el sujeto con su propio hacer y se permita, junto con otros, reconocerse para darse y darle sentido a lo que está proponiendo, y que sea la manera en que pueda concebir lo que hace en distintos caminos y en distintos procesos. Solo de esta manera puede ser que la formación continua hoy en día cobre sentido. Hemos pasado por momentos históricos y de buenas intenciones entre la estructura política, entre las buenas decisiones de las autoridades, entre nuestras buenas voluntades como integrantes y promotores de la formación continua desde los centros de maestros y desde las instancias que están al respecto, pero la formación, la auténtica formación debe de ser creada y emergida por los actores principales, que son los docentes. Muchas gracias, maestro Rey David. Indudablemente volvemos a reiterar aquí uno de los puntos nodales que se han vertido en esta charla, en este foro de discusión,
indudablemente cada uno de nosotros como docentes debemos de tomar nuestras propias iniciativas, debemos asumirnos con esta responsabilidad académica, profesional, de formación, para, primeramente con nosotros mismos, tener los elementos suficientes, recuperar y repensar las experiencias que se han venido realizando en el transcurso del tiempo, en el desarrollo de nuestras funciones, y más aquellos compañeros docentes que están trabajando en educación básica, en cualquiera de estos niveles, preescolar, primaria, secundaria, y que a su vez tienen a bien una encomienda importantísima: generar aprendizajes significativos para los estudiantes, no solo para la presentación de un examen, no solo para el trabajo al interior de la escuela, sino que estos aprendizajes generen la confianza, indudablemente también generen en ellos un carácter, hábitos, actitudes, conocimientos, y que esto les permitan conducirse en el trayecto de su vida. Indudablemente estamos teniendo aportaciones importantísimas. No quiero dejar pasar que ahora a continuación nos pueda apoyar nuevamente la maestra Elizabeth con su participación con relación a los retos que tienen de este grandísimo tema que estamos tratando. Por favor, maestra Eli, tiene el micrófono. Muchas gracias, maestro Rufo. Espero no tener problemas. Tengo un poquito de intermitencia en mi red, en internet, pero bueno, vamos a iniciar. Para mí, los retos de la formación continua, bueno, pues son muchos y son muy amplios. Y a la vez, al ser retos, tienden a ser compromisos para nuestro centro de maestros, para los centros de maestros en los que nosotros atendemos a los docentes que acuden a ampliar sus experiencias. Y bueno, entre uno de los retos que considero es el ofrecer diversas ofertas formativas para los docentes que cumplan con sus necesidades de actualización, que sean cercanas a su realidad contextual. Otro es lograr que cuando nosotros acudimos a los consejos técnicos y les vamos a dar acompañamiento a los docentes, también les fortalezcamos esta parte de que ellos se reconozcan como una comunidad escolar que puede ampliar sus conocimientos a través de las asesorías, a través de los talleres, a través de diferentes opciones formativas, pero que surjan desde el interés y desde la necesidad que ellos realmente tienen en las escuelas. Por lo tanto, nuestro acompañamiento tiene que ser perfectamente centrado, con sustento en plan y programas de estudio, pero sobre todo considerando la realidad contextual de los docentes. Otra es, pues, nunca olvidarnos de que nosotros también fuimos docentes frente a grupo y que en las diferentes funciones que nosotros desempeñamos nos enfrentamos a diferentes situaciones que nos crearon o tuvimos dudas y que tuvimos que buscar diferentes centros de maestros a los que tuvimos que acudir y que ahí nos fortalecieron académicamente. Y entonces realizar lo mismo nosotros. Si nosotros queremos que los docentes acudan a nosotros y que los docentes se fortalezcan o su formación profesional, pues nos tenemos que ganar esa confianza a través de un adecuado de una invitación, de un adecuado curso para ellos, de un taller, de una opción formativa, pero también desde que nosotros los invitamos con una actitud positiva. Que ellos se sientan en confianza, generando ambientes cordiales en los que nos compartan sus conocimientos y juntos aprendamos. Y otro de los retos, sobre todo, si nos dedicamos al diseño de cursos, es mantenernos actualizados, ¿no? Esta situación de todas las reformas que han venido y de toda esta información que ya en el cuestionamiento pasado fueron puntos que se tocaron, también es cierto que para nosotros la actualización es fundamental, porque los docentes acuden con nosotros toda vez que surge algo nuevo. Y ahorita viene la modificación de programas de estudio y es ahí donde están siempre los docentes con nosotros. Vamos al centro de maestros porque ahí seguramente nos dan información. Y entonces, pues los retos son muchos, repito, y por lo tanto se vuelven un compromiso. También
es importante que cuando nosotros diseñemos, pues otro de los retos es buscar estrategias innovadoras, buscar conocimientos que fortalezcan esta práctica y que les permitan a los docentes también realizar una evaluación de su intervención docente. Verificar que si lo que están realizando les funciona y si no, lo que nosotros estamos ofreciéndole en los talleres, en los cursos, tengan la oportunidad de aplicarlo, recuperar resultados y socializarlo en el mismo curso desde las orientaciones que nosotros como conductores y diseñadores de esos cursos les podamos ofrecer. Y bueno, pues obviamente cierro con esta parte en la que nosotros pues también al realizar este tipo de situaciones y estos retos, también es importante considerar que debemos realizar nuestra evaluación. La evaluación que nosotros tenemos como centro de maestros, como asesores académicos, y qué tanto impacto tenemos, y qué es lo que nos hace falta por hacer para el logro de nuestros propósitos y de esta parte importante que es la formación continua, en la que nosotros como centro de maestros nos movemos y muchos docentes confían. Gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, maestra Eli. Tocó en esta parte final un eje importantísimo que es la evaluación. La evaluación, indudablemente sabemos todos que está al inicio, en el desarrollo, en el cierre, el previo, el durante, el después, pero que indudablemente también va muy vinculada de otro gran concepto que es el impacto. Y el impacto se genera en mí mismo al sentirme muy satisfecho con la información compartida, socializada en estos cursos, en estos seminarios, en estas opciones de actualización docente, y cómo ese entusiasmo yo lo llego a transmitir con mis alumnos, en mi proceso formativo, ¿sí? Al interior con mis compañeros docentes de la institución, y se va generando una cadenita, y a su vez este proceso es vital, ¿sí? Voy a tener a bien cederle la palabra a la maestra Araceli para que desde la perspectiva del Centro de Maestros de Naucalpan y la experiencia que están obteniendo, nos pueda compartir cuáles son los retos importantes para este tema tan importante que estamos tratando. Maestra Araceli, por favor. Muy bien, gracias maestro Rufo por darme la palabra, y coincido totalmente con Eli de que tenemos una gran cantidad de retos que pueden ser asumidos desde la formación continua, pero me parece a mí que el primero que mencionaría ahora es precisamente formar una cultura, crear una cultura de la formación continua que haga o que provoque la división entre esa tendencia siempre a la búsqueda de opciones formativas solo para adquirir certificados que nos permitan o que permitan al docente alcanzar otros intereses que si bien son válidos, porque no podríamos negar su importancia, también es cierto que distraen al maestro de lo que es verdaderamente importante. Entonces, esa cultura de la formación continua que tendría que ver con gestionar, cultivar, cuidar la formación continua como un elemento vital que debería de estarse promoviendo a lo largo de toda el ejercicio profesional del docente, es un gran reto, porque en la realidad los docentes muchas veces, no todos, pero muchos, acuden precisamente por cubrir otros intereses, y entonces el reto es separarlos, es crear una cultura que convierta la formación continua como un bien en sí misma, como un elemento vital del ejercicio profesional que nos acompañe a lo largo de toda nuestra carrera, desde el primero hasta el último día que estemos trabajando como docentes, ¿no? Por lo mismo, también creo y coincido con una parte de la que hablaba el Rey David, de una formación continua. El otro reto es que se sitúe, que esté situada en la necesidad del maestro, pero no del maestro como individuo aislado, sino del colectivo docente, y que para ello los consejos técnicos nos dan la gran oportunidad
de discutir, de analizar, de reflexionar sobre lo que hace falta, sobre las problemáticas que la escuela tiene, y en función de eso determinar las necesidades de formación que deben ser atendidas. Pero me parece que el gran reto entonces sigue ahí en pie, porque a pesar de que se ha dado el espacio, no se ha logrado que los colectivos docentes gestionen para sí mismos estas opciones formativas que los lleven a superar los grandes problemas que la escuela tiene como tal. También me parece que es deseable y es un gran reto de la formación continua que el colectivo, los colectivos docentes y los docentes en lo individual trasciendan esta necesidad que se expresa en diversos foros de que siempre quieren contar con especialistas que les vengan a dar la receta secreta, que les digan el qué y el cómo y el paso a paso de lo que deben aplicar. Esta situación me parece que siempre ha limitado el crecimiento personal, porque el maestro entonces solo está a la espera de aquello que le va a dar otro que se sitúa como especialista y no llega a ese punto de reflexión en el que analice su propia práctica y lo lleve a tomar determinaciones puntuales acerca de trazar rutas formativas que lo ayuden a crecer profesionalmente y que también le ayuden a superar estos procesos, estos problemas que tenemos en relación con los resultados educativos, ¿no? Los resultados del logro educativo. Me parece que también otro gran reto, y ese está ligado a nosotros, es poder vencer nuestro ego y de sentirnos como los poseedores de un gran saber y nuestra tendencia a transmitir esto que creemos tener bien dominado a otros. Esa es una tendencia que tiene que ver con nuestra forma de percibir la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, desde una óptica transmisiva, pues entonces nosotros vamos con nuestras diapositivas, con nuestras PowerPoint y llenamos al maestro de información que no siempre es ni clarificada ni comprendida y por lo tanto muchas veces ni siquiera es aplicada. Por lo tanto me parece a mí que ese reto de la formación continua está ligado con nosotros como formadores, que podamos dejar de lado nuestro ego, asumirnos también como sujetos inacabados e igual que el maestro debe llegar a la conclusión de que es un sujeto inacabado, que debe de estarse construyendo constantemente, de que debe formar una ruta de aprendizaje propuesta por él, por sus propias necesidades, para llegar entonces a lo largo de su trayectoria a perfeccionar realmente ese ser maestro que debería de ocuparlo, ¿no? Decía yo que la formación continua tenga un valor en sí mismo, que nos lleve a comprenderla como este líquido vital que nos puede mantener vivos a lo largo de todo nuestro ejercicio profesional, que deje de ser el medio para lograr otros intereses que, ya lo decía yo, si bien son válidos, no siempre están ligados a los grandes propósitos educativos. Me parece que en palabras de Frances Invernon, entenderíamos una formación continua. El reto sería una formación continua en y con los docentes, y no tanto una formación continua para los docentes en la que desde acá nosotros, desde el Centro de Maestros, proponemos todo lo que consideramos, por supuesto que es válido, pero que no siempre al maestro le resulta ni de interés, ni es significativo, ni tampoco lo lleva a hacer los cambios que necesitamos en su ejercicio profesional, y por lo tanto, pues no se llega realmente a superar esos grandes problemas que hay a nivel de educación, no se trascienden. Y entonces, bueno, pues ahí me parece a mí que estos serían algunos de los grandes retos que tenemos tanto como centros de maestros, como ejecutores de propuestas de formación continua. Y si logramos esto, es muy probable que podamos realmente impactar en el desarrollo profesional del docente. De otra manera, si no hay una cultura, si no hay un sentirse inacabado y con esa sed de seguir aprendiendo, entonces pues no tiene mucho futuro la formación continua que practicamos. Muchas gracias. Gracias, maestra Araceli.
interesantes aportaciones que nos hace favor de plantear. Si me lo permiten, quisiera, antes de cederle la palabra y cerrar esta ronda nuevamente en esta mesa de discusión, reiterar una parte importantísima que tenemos los docentes, ese ego profesional de no poder aceptar y reconocer que no siempre vamos a tener la razón, que no siempre nos asume el conocimiento total, sino que en esa aceptación y en ese reconocimiento nosotros tengamos que revelar de nuestra parte interna un valor importantísimo que para mí es la humildad. La humildad es un valor que nos da la posibilidad de estar conviviendo y compartiendo conocimientos, experiencias con nuestros pares, con nuestros colectivos, y que de esta manera, como bien lo han dicho mis estimados panelistas, ¿sí? De esta manera tenemos que aprender. No tenemos que seguir con la mentalidad de que tengo que escuchar al especialista porque él es el único que sabe. Yo creo que, como lo decía yo hace un rato y lo reiteraba, yo creo que deben de surgir también los apellidos de cada uno de los que estamos aquí presentes, porque cada uno tiene aportaciones importantes. Y eso para un trabajo de posgrado, para un trabajo doctoral, es muy válido y es importantísimo las aportaciones y el conocimiento que se nos da. Yo creo que la formación continua la vamos a seguir escuchando, la vamos a seguir teniendo presente, y vamos a cerrar este espacio de discusión con la aportación importante de la maestra Arlene, que nos haga favor de compartirnos los retos, cómo lo piensa el sur del estado, allá el centro de maestros, y cómo lo podemos fortalecer aquí delante de todos ustedes. Maestra Arlene, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues bien, la formación continua es un proceso voluntario, afortunadamente, y bien dice Paulo Freire, hay que repensar lo pensado, en su libro Cartas a quien pretende enseñar. Que el docente, siempre humilde, se encuentre dispuesto a repensar lo pensado, es decir, a no hacer las cosas de la misma manera, a no hacer las cosas desde aquellos elementos que fui adquiriendo en la formación inicial, que son básicos, que es aquello que le da sentido a la carrera docente, ¿sí? Aquellos elementos que reciben la formación inicial. Sin embargo, cuando el docente se enfrenta a un contexto distinto, a un contexto que tiene asignado para elaborar durante un ciclo escolar y empieza a encontrar situaciones que son demandantes, es importante recuperar y repensar eso que vengo haciendo, cómo lo vengo haciendo, ¿sí? En ese sentido, yo quiero decir que uno de los grandes retos que tiene la formación continua, en el caso particular de Tejupilco, por ejemplo, es ampliar la cobertura. Estamos llegando a pocos profesores. Nosotros tenemos asignados 2,389 docentes, de los cuales el ciclo escolar pasado asistieron entre 1,000 y 1,500 docentes, lo que nos representa el 41% y el 60% de docentes. Es decir, de un colectivo docente asiste un profesor, 2 profesores. Entonces, la socialización que este profesor que ya tomó un proceso de formación continua, cuando él va a su colectivo docente, no tiene mucho soporte por parte de los demás profesores. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos como formación continua con los que no asisten, con los que no toman estos procesos de formación, que dicho sea de paso, son talleres, son cursos, son conversatorios, pero que tienen una sistematización, en donde se recupera el currículum, en donde se recuperan las metodologías, en donde se recuperan los referentes teóricos que le dan sustento y que nos permiten mirar de otra manera aquel conflicto que se nos presenta en el contexto. Como bien lo dice Paulo Freire, convirtamos las dificultades en posibilidades, ¿no? Entonces, la formación continua da esa posibilidad
de ese conflicto, mirarlo de otra manera y pasarlo a otro estadio, irlo solventando, ¿no? Otra de las situaciones que tenemos nosotros como reto, por así decirlo, ya lo decía Edgar Morán, es evitar la ceguera del conocimiento, es decir, inducir a los maestros a que se atrevan a ir más allá, a ir a la indagación de su práctica, a ir a la reflexión de la práctica, a darse la licencia de poder cuestionarse a sí mismos, de saberse, como hace rato decía a Araceli, que somos incompletos, que algo nos hace falta. Y no pasa nada, eso es muy bueno, reconocer esa necesidad que tengo para así poderla ir solventando, ¿sí? Entonces, esa es otra, es decir, los profesores están en un estado de estamos bien, vamos siguiendo el currículum, vamos siguiendo el programa, no tenemos muchos conflictos, entonces aquí estamos bien, ¿sí? Entonces, la idea es el reto aquí es una toma de conciencia, ¿no? En el profesor, que necesita seguirse formando, que mientras esté en servicio se le van a presentar situaciones demandantes del contexto, de sus estudiantes, de las circunstancias que este contexto tiene, y que entonces habrá que ir solventando, ¿no? Porque si no nos vamos quedando en esa frustración de que mis estudiantes no avanzan, mis estudiantes se atrasan, mis estudiantes no tienen el promedio que convenimos o el indicador académico que convenimos. Y bueno, es esta necesidad pues de abrirse a ir más allá. Otro de los retos que tenemos, insisto, es incorporar a estos procesos de formación continua a los estudiantes nobles, a los estudiantes que recién egresan de la normal, porque digo, es un ejercicio bien interesante escuchar a los maestros nobles que vienen con toda esa energía, con todos esos paradigmas muy fresquecitos, y entonces la interacción que se hace con un maestro que ya tiene 15, 10 años de servicio es bien interesante. Hay una retroalimentación, hay un aprendizaje de ida y vuelta, ¿no? Muy interesante, y todos nos realimentamos ahí. Y bueno, este es uno de las cuestiones muy interesantes que se viven en estos espacios de formación. Porque sí, la adquisición de grados académicos es muy buena, ¿no? Que sigas creciendo profesionalmente y obtengas un grado de maestría, un grado de doctorado, que te permitirá analizar tu realidad desde alguna perspectiva, desde alguna metodología. Pero estos espacios donde hablamos, como bien decía Fulham, de lo que pasa con los maestros, de lo que viven los maestros, pues es muy interesante, ¿no? Y bueno, creo que estos serían algunos de los retos que hemos considerado desde acá. Sería nuestra aportación. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Arlene. Indudablemente, compañeros maestros, maestras que nos hacen favor de estar en esta sala, en esta actividad tan importantísima, cómo siguen surgiendo elementos importantes que seguramente esperaremos otro espacio de mayor tiempo y otro evento para seguir discutiendo estos puntos importantísimos. Aquí indudablemente quisiera recuperar esa toma de conciencia que nos plantea la maestra Arlene, ¿no? De cómo el pensamiento de Paulo Freire, que desde la época de los 70s en Brasil generó toda una revolución educativa para generar un cambio. Yo creo que aquí el cambio nosotros lo hemos venido haciendo e indudablemente, compañeros maestros, mi reconocimiento, mi gratitud para cada uno de ustedes que están trabajando y laborando con muchísimas actividades para que los centros de maestros ofrezcan a todos los compañeros de educación básica diversas opciones, como bien lo han citado, foros de discusión, mesas redondas,
conversatorios, talleres, cursos, y que nosotros bien sabemos que previo a la preparación, al desarrollo de un curso, de un foro, de una actividad, hay mucho trabajo, mucho tiempo previo de preparación, de lectura, de conocimiento, y que esto a su vez genera trabajo colaborativo al interior de cada una de sus centros de maestros, de instituciones, porque propiamente son una institución formadora que nos dan la posibilidad de retroalimentarnos, de tener el panorama correcto, de tener el atinado y punto para poder consensar, para podernos orientar, para poder recuperar de toda la experiencia que los compañeros docentes en servicio, con el gran entusiasmo que acuden, puedan seguir fortaleciendo su preparación profesional. Antes de cerrar esta mesa de discusión, quisiera ceder la palabra si algunos de nuestros panelistas quisieran hacer alguna otra aportación, o en su momento, o en su caso, poder ceder la palabra a algunos compañeros del auditorio que nos han estado escuchando y observando, si tuvieran alguna aportación, algún planteamiento que hacer a nuestros panelistas, o fortalecimiento para el punto que estamos tratando. Mientras se da estas aportaciones, yo quisiera, si me lo permiten, poder también sugerirles a todos ustedes, ojalá ya hayan tenido la oportunidad de revisar un texto muy concreto de Christopher Day, un investigador y educativo inglés, que tiene un libro interesantísimo que se llama Pasión por Educar, Pasión por Enseñar, perdón. Este texto nos habla de cómo el docente tiene que asumir ese compromiso, esa responsabilidad y todas estas virtudes que tenemos para dar cuenta de nuestro trabajo, pero sobre todo que tengamos la posibilidad de seguir creciendo. A su vez, también quisiera compartirles, compañeros, que su servidor ha venido trabajando un término, un concepto que desde el punto de vista de la escuela francesa, la escuela española, que han venido trabajando mucho sobre desarrollo profesional, fortalecimiento profesional, ¿sí? Hoy en día tenemos que hablar, y mi reconocimiento va para cada uno de los panelistas y cada uno de los que están viéndonos, escuchándonos, y que sin tener la oportunidad de tener su participación abierta en este espacio, en este foro, yo les puedo garantizar que cuentan con profesionalidad. Profesionalidad es un concepto que ha superado ya profesionalismo por mucho. ¿Por qué? Porque profesionalidad va más allá de estas expectativas de solamente cumplir. Aquí todo el compromiso que se ha visto manifiesto por parte de nuestros panelistas, y seguramente con esta introspección que nos está generando la participación de mis compañeros ahorita con sus experiencias al respecto de la formación continua, seguro estoy que estará sintiendo cada uno de ustedes esta acción tan importante que es la profesionalidad docente. De ahí la trascendencia de poderlo compartir con nuestro auditorio y poderles agradecer, no sin antes cederle la palabra a la doctora Mónica Lazáñez, quien desde la Dirección de Fortalecimiento Profesional han tenido a bien organizar este tipo de actividades para dar cuenta de todo el trabajo que se ha venido realizando, y por supuesto dar un agradecimiento y un reconocimiento de manera pública a cada uno de mis compañeros docentes que me hicieron favor de ser partícipes en esta mesa de discusión. Doctora Mónica, si nos hace favor. Muchísimas gracias, doctor Rufo.
pues no me queda más que agradecer a cada uno de nuestros participantes, pero creo que la maestra Araceli tiene por ahí una participación antes de cualquier otra cosa, por favor. Perdón, es correcto. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias, doctor Rufo. Me parece súper importante poder reconocer y poder terminar esta, bueno, en el caso mío, la participación con algo que hemos manejado durante las toma de nuestro papel, uno como formadores de otros formadores o formadores de docentes. Si nosotros tomamos esa conciencia de la importancia de nuestra formación y al mismo tiempo los llevamos a tomar conciencia de lo importante que es la tarea educativa, pensaba yo hace un rato cuando se habla de la revalorización del magisterio, y entonces se habla de la revalorización del magisterio y la mirada se pone en los otros, lo que deben ver de importante en el maestro. Pero a mí me parece que incluso desde la formación inicial, esta revalorización tiene que surgir de nosotros mismos, de darnos, de verdad reconocer lo importante que es nuestro trabajo para la formación de la niñez y la juventud de México, para la formación de estos individuos que en algún momento serán los ciudadanos que van a dirigir los destinos de una nación y del mundo entero. Por lo tanto, esta revalorización nos llevaría a una toma de conciencia que alguien puso ahorita, que la cultura de la formación continua, lo puso en el chat, debe venir desde la formación inicial, y por supuesto que tiene toda la razón, pero si no fuera de esa forma, también está en nosotros, al recibir a los docentes noveles y a los docentes en cualquier momento de su ejercicio profesional, llevarlos hacia esa toma de conciencia que los haga darse cuenta de que como sujetos inacabados que somos, debemos estar en constante formación para poder responder a esas demandas que los docentes, con todas sus dudas, con sus inquietudes, con sus incertidumbres y más, nos proponen cuando llegan a los centros de maestros. Entonces, me parece a mí que deberemos lo vuelvo a decir, de dejar de pensar que somos transmisores de información o somos transmisores de saberes, y convertirnos en los guías, en los motores que lleven al maestro a analizar, a tomar conciencia y a tomar decisiones en favor suyo, pero sobre todo en favor de los estudiantes que la sociedad ha puesto en sus manos, porque confía en que podemos llevarlos a un buen puerto. Pues solamente eso, maestro Rufo, y todos, gracias por permitirme usar la palabra. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Maestra Arlene, quisiera realizar alguna otra aportación para complementar y fortalecer. Sí, doctor, muchas gracias. Pues reconocer a quienes nos invitaron el día de hoy, esfuerzo, esta idea de recuperar pues la cuestión de la formación continua, dado que estamos en un escenario de formación inicial, ¿no? Qué importante es esta charla. Y qué importante, porque a todos nos interpela de alguna manera, porque somos formadores de formadores. Entonces, también estamos sujetos y somos sujetos de estas cuestiones que de pronto nos rebasan, de estas cuestiones que son tan demandantes. Entonces, pues mi reconocimiento desde Tejupilco para los organizadores, porque considero que es muy importante que hablemos de cómo seguirnos formando, de que es fundamental, de que mientras estemos acá, somos sujetos que tenemos que responder de alguna manera al escenario en el que estamos laborando, ¿no? De tratar de realizar una práctica más pertinente, que esté respondiendo un poquito más a la necesidad del
del sujeto que es nuestro interlocutor. Entonces, mi felicitación, mi reconocimiento y desde luego mi agradecimiento infinito por darnos el espacio de estar aquí en este escenario. Muchas gracias y reciban el abrazo fraterno desde Tejupilco. Muchas gracias. Gracias, maestra. Indudablemente, insisto, yo creo que esta temática, por el momento la vamos a cerrar. Sin embargo, se quedaron muchos puntos importantes como ejes de discusión que seguramente varios de ustedes los van a generar en algún artículo, en alguna producción académica y que ojalá la podamos leer en alguna revista, magisterio o alguna otra con toda la connotación académica correspondiente, pero que nos dé la posibilidad de socializarlo y nuevamente externarles mi agradecimiento, mi gratitud, mi reconocimiento por todo el esfuerzo que ustedes, cada uno de ustedes realiza en sus respectivas instituciones y centros de formación académica y profesional, como son los centros de maestros, y que esto a su vez permita que todos nuestros compañeros docentes y todos nuestros estudiantes jóvenes, niños, adultos, puedan verse favorecidos con aprendizajes significativos para su perfil y para su vida cotidiana. Nuevamente agradezco, cedo la palabra a la doctora Mónica Lazáñez, quien a nombre de la Dirección de Fortalecimiento Profesional nos hará favor de dar constancia y fe y un reconocimiento merecido a mis compañeros panelistas. Gracias, doctora Mónica. Muchas gracias, doctor Rufo. Pues bueno, el agradecimiento hacia usted, este reconocimiento a su experiencia, de toda su trayectoria que está aquí vertida en esta pequeña mesa de discusión, de su gran conducción. Pues bueno, ¿qué más podemos decir? Y en honor a esta conducción, doctor Rufo, si nos hiciera favor de hacer entrega de las constancias a nuestros participantes, se lo vamos a agradecer. Las estaríamos proyectando, por favor. Bien, la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional otorga la presente constancia a la maestra Arlén Campuzano González por haber participado en la mesa de discusión Fortalecimiento Profesional Docente a través de la formación continua, ¿sí?, del Congreso Estatal Fortalecimiento Profesional para Formadores de Docentes en el marco de las actividades para conmemorar el 140 aniversario del normalismo mexiquense. Y de esta misma forma, también estaríamos otorgando firma y rubrica el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general. De igual forma, vamos a otorgar de manera simbólica constancia al maestro Rey David Becerril Arias por su participación en esta mesa de discusión como parte del marco del Congreso Virtual Estatal Fortalecimiento Profesional. Asimismo, también estaremos otorgando una constancia a la maestra Elizabeth Hernández Serrano por su brillante participación en esta mesa de discusión. Y finalmente, estaríamos otorgando la constancia a la maestra Araceli Pérez Santiago por su destacada participación. Y bueno, compañeros maestros, sabemos que ante estas condiciones que estamos teniendo, pues de manera virtual hacemos entrega de manera simbólica de la constancia respectiva. Seguramente en otro espacio ya les harán llegar de manera física este documento tan importante, pero sobre todo el reconocimiento de cada uno de los asistentes que estamos aquí presentes. Les damos un gran aplauso y un gran abrazo por el trabajo realizado. Maestra doctora Mónica, muchísimas gracias. Gracias a todos por haberme permitido estar aprendiendo nuevamente de parte de ustedes como docente normalista,
como docente que trabaja en una escuela normal, como formador de formadores, como formador de docentes, ¿sí? En esta parte de la que me toca la formación inicial y a ustedes la formación continua como parte de este trabajo redondo para enriquecer la formación y la preparación profesional de todos los docentes del Estado de México. Mi agradecimiento enorme para cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora Moni. Muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, no nos queda más que desearles una excelente tarde, pero también recordarles que este congreso continúa el día 3, el día 4, y pues esperamos contar con ustedes. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportan y nos dejan como una reflexión. Les deseamos la mejor de las tardes a nombre de la Dirección de Fortalecimiento Profesional. Un fuerte abrazo a la distancia y por supuesto que les haremos llegar su constancia. Muchas gracias. Doctor Rufo, excelente conducción. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias, y que Gracias, tengan doctora Moni. excelente tarde. Gracias a todos, que estén Y bien. buen provecho para quienes no lo han hecho. Pues al parecer somos todos los que deberíamos de estar. Ya más en corto, pues nuevamente agradecerles toda su disposición, todo esto que nos otorgan en su conocimiento, en esta invaluable experiencia que ustedes tienen en este recorrido del ámbito académico y que nos dejan muy buenas enseñanzas, pero un gran reto para seguir superándonos. Y bueno, sí solicitar una enorme disculpas por estas dificultades técnicas que tuvimos al inicio, pero tuvimos 3 eventos simultáneos que todavía continúan y veníamos de la apertura del Congreso, de la conferencia magistral. Se nos dificultó un poquito, pero estamos a sus órdenes, seguimos en comunicación y bueno, a la maestra Gloria en la Dirección de Formación Continua, mil gracias por todo lo que nos dio como recomendación a sus grandes expertos y bueno, en esta gran conducción que tuvimos, un fuerte abrazo y en su momento les haremos llegar su reconocimiento, por favor. Muchas gracias, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Compañero. Gracias, maestra, doctora Mónica. Gracias, doctor Rufo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Estamos a la orden. Muchas Excelente gracias por tarde. todo. Muchas gracias por la Nuestro invitación y atentos a siempre estar con ustedes. Y nos Gracias vamos a tomar la todos. palabra, en verdad. Por Muchas favor. gracias. Aquí estamos. Mil gracias. Excelente tarde. Tarde, Gracias.